Buenos días para todos y para todas. Un saludo especial para el presidente del Gobierno de Cantabria, el señor Ignacio Diego Palacios, y al señor alcalde de Santander, Íñigo de las Armas Maiz, a las autoridades universitarias y autoridades empresariales. Esta es la segunda vez que visito Santander y tengo una doble satisfacción. En principio porque si hemos venido nuevamente, como recién conversábamos con las autoridades, es porque de alguna manera ha habido un desarrollo de esas relaciones y la tendencia es muy positiva. Y en segundo lugar es porque en esta oportunidad vengo también en representación de la presidencia del Parlamento uruguayo. Nuestro presidente, el señor Germán Cardoso, no ha podido estar hoy acá, pero hubiese sido su deseo participar. Está en conocimiento de esta misión que se ha realizado a Santander y por lo tanto me satisface representar en nombre de él también al Parlamento uruguayo. Y en ese sentido también participan con nosotros hoy una delegación de ediles, parlamentarios locales del Parlamento de Maldonado. Hay dos señoras ediles y un señor edil que están participando con nosotros, que para nosotros también es una satisfacción. Y lo digo porque en estos encuentros empresariales que se realizan en el exterior y particularmente este de Santander, es nuestro objetivo que las autoridades del gobierno uruguayo, de todos los partidos, porque es multipartidaria la representación, y queremos que esto sea una política de Estado y no es una política de un partido o de un partido que esté en el gobierno. Yo represento acá la voluntad del presidente del Parlamento, que no es de mi partido, es del Partido Colorado, y acá hay también ediles, y el señor edil es del Partido Nacional. Yo soy del Frente Amplio, quiere decir que la representación es multipartidaria y queremos demostrar con eso que hay un apoyo político de todo el sistema para este tipo de actividades que se desarrollan en el exterior y cuyo objetivo es nada más ni nada menos, como ya lo habían planteado las autoridades acá e incluso las autoridades empresariales y universitarias, de desarrollar esa relación que necesitamos todos en este momento, que hace a desarrollo de cada uno de los países, cada una de nuestras regiones, y sobre todo no solo en la parte de infraestructura, desarrollo empresarial, sino en el intercambio cultural y el intercambio de conocimiento que en este mundo de hoy es fundamental. Creo que hemos tenido acá en Santander un lugar que es extraordinario para el intercambio. Yo agradezco al señor Eduardo Aymar, que es el arquitecto con el cual hemos estado acá por primera vez, nos ha mostrado la belleza del lugar, pero nos ha demostrado también la potencialidad que tiene este lugar y la potencialidad, sobre todo, del interrelacionamiento que necesitamos. Nosotros estamos en un momento histórico muy particular, el mundo lo está, pero en el caso de Uruguay necesitamos imperiosamente el intercambio de conocimiento sobre todo y de trasladar, digamos, toda esa experiencia acumulada que existe a nivel universitario, como acá lo planteaban recién. Nosotros tenemos acá un representante del clúster universitario de Punta del Este, que viene también a participar, sobre todo en las jornadas ahora que se van a desarrollar más tarde y en estos 2 días que siguen, pero apuntamos a lo siguiente: necesitamos imperiosamente que ustedes nos trasladen a nosotros el conocimiento acumulado que tienen una infinidad de disciplinas que necesitamos nosotros. Y ya la han mencionado, no precisa que la repitan porque las actividades son comunes. Vivimos en lugares, en los distintos países, pero lugares geográficos donde tenemos, digamos, casualmente las mismas actividades. El caso del turismo, el desarrollo del conocimiento, la necesidad de desarrollo de la infraestructura, el tema de la construcción, qué sé yo, son todas actividades comunes. Por lo tanto, es un saludo para todos, repito, una satisfacción de estar nuevamente acá, estar a las órdenes y respaldar en nombre de nuestro gobierno todo este tipo de actividades, porque le hacen bien a nuestro país, pero creo que le hacen bien también al relacionamiento con Cantabria y especialmente con España, que como hemos planteado en diversas oportunidades que hemos iniciado hace unos cuantos años en relación con España,
Creo que debemos recrear esa relación entre España e Hispanoamérica, que la necesitamos todos, pero que debemos de tener una óptica mucho más actualizada, más moderna, y tratar de potenciar esos valores que tenemos en común y que nos ha dado la historia y la cultura, y por lo tanto haríamos muy bien en que eso fuera una inversión importante en las relaciones que tenemos para el futuro. Muchas gracias.